veíamos pues que teníamos diferentes clases de proteínas G. Estas diferentes proteínas G van a tener diferentes funciones dependiendo de su receptor del cual hablemos. Por ejemplo, si hablamos de un receptor beta-adrenérgico, este normalmente está ligado a una proteína G estimuladora. Y su nombre lo dice todo. ¿A quién va a estimular? A nuestra adenilciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico. Uno muy común es el de la adrenalina. No pueden negar, beta-adrenérgico. Por otro lado, un receptor odorante va a tener ligado a una proteína G olfativa. Su nombre lo dice todo, odorante. Este también va a estimular a la adenilciclasa, aumentando el AMP cíclico. A diferencia de una proteína G inhibitoria que está ligada a receptores de somatostatina o somatostatina que inhiben la actividad de la adenilciclasa, disminuyendo a nuestro segundo mensajero AMP cíclico, y también va a afectar a nuestros canales iónicos, en este caso relacionados a los canales de potasio, aumentando el potencial de membrana. Otra proteína G, la proteína G sub 0, relacionado al receptor de la acetilcolina, que cierra canales de calcio, disminuyendo en este caso el potencial de membrana. Por otro lado tenemos a la transducina, esta proteína G ligada a la transducina, que está relacionada sobre todo con nuestros receptores presentes en la pupila, rodopsina. Estimula a una proteína importante que la vamos a ver dentro de un momento, la fosfodiesterasa del GMP cíclico, disminuyendo la cantidad de este GMP. Como buena fosfodiesterasa va a actuar aquí. Y por último, proteína GQ, que está ligado otra vez a nuestro receptor de acetilcolina, activa la fosfolipasa C, aumentando los niveles de dos mensajeros muy importantes liberados de nuestra membrana plasmática, el inositol trifosfato y el diacilglicero. Por ejemplo, aquí vemos la función de las subunidades de nuestra proteína G ligada a su receptor. Vemos claramente que esta proteína G, cuando está pasiva, cuando no hay la hormona ligada a su receptor, tiene tres subunidades, y nuestra subunidad alfa está ligada al GDP. Sin embargo, cuando llega la hormona, interacciona con el receptor, esta proteína va a ser dividida, activada. De esa manera, mi subunidad alfa ha intercambiado el nucleótido difosfato que tenía por un trifosfato. Se ha intercambiado, como lo vemos aquí. Y esta proteína, o mejor dicho, subunidad alfa activa de la proteína G, va a provocar la activación de diferentes proteínas. Una de ellas, como vemos, la fosfodiesterasa, que ya la habíamos mencionado. Otra, por ejemplo, relacionada a los canales iónicos, paso de calcio, sodio o potasio. Por otro lado, nuestra fosfolipasa C. Y también podemos ver la actividad sobre algunos ácidos grasos. Por otro lado, vemos que nuestra subunidad beta y gamma no quedan en el aire, sino también ellas pueden enviar ciertas señales relacionadas sobre todo con nuestra fosfolipasa C, o también con la actividad de otras proteínas. En este caso, vamos a ver la acción de nuestra adrenalina, que va a tener receptores en varios tejidos. Por allí vemos al tejido adiposo, al muscular, al mismo hígado, etc. Cuando entra en contacto con su receptor beta-adrenérgico, me va a activar a mi proteína G, dándome como resultado una subunidad alfa de la proteína activa, que va a activar a la adenilciclasa. Como pueden ver, esta adenilciclasa también está anclada en nuestra membrana plasmática. Esta, al ser activada, va a convertir el ATP en AMP cíclico, segundo mensajero, el cual
va a provocar una cascada de señalización, entre ellas la activación de proteínas por fosforilación. Por ejemplo, aquí vemos a la proteína quinasa A, que está en su forma inactiva, ya que tiene sus dos subunidades catalíticas unidas a las dos subunidades regulatorias, y en presencia de este AMP cíclico va a dividirse, van a separarse las subunidades catalíticas. De esta manera fácilmente puede fosforilar a enzimas y enviar señales dentro del núcleo para la síntesis o transcripción de genes. En este caso vemos una enzima muy conocida por nosotros, la glucógeno-sintiasa, que gracias a nuestra adrenalina, cuando nosotros estamos en ese momento de estrés, necesitamos energía. Al necesitar energía voy a degradar mi reserva. ¿Listo? Aquí tenemos dos proteínas muy importantes, estoy segura que se acuerdan del famoso CRE, esa unidad, esos elementos de unión, y nuestro CRE, que va a estar ligado a esas zonas del DNA donde se pueden unir estos mensajes. Si hablamos un poquito más de nuestra adenilciclasa, esta enzima, como bien habíamos mencionado, va a estar anclada en nuestra membrana. Tiene dos dominios hidrofóbicos, los cuales están anclados en la membrana, y cada uno de estos dominios presenta 6 regiones transmembrana. Estos dos dominios van a presentar también 2 regiones intracelulares, donde una de ellas está ligada al sitio catalítico y la otra a la interacción con la proteína G activa, en este caso la subunidad alfa estimulante activa. Nuestra adenilciclasa entonces va a provocar de esa manera la síntesis de AMP cíclico cuando le llega la señal de la proteína G. Esta es la imagen que encontramos en la diapositiva de la doctorita Yelu, dice lo mismo, nuestros dos dominios transmembranales, también tenemos 2 dominios, uno catalítico que va a formar la AMP cíclico y otro de unión a nuestra proteína G. Tenemos diferentes isoenzimas de esta adenilciclasa. Por ejemplo, nos mencionan que hay 9 isoenzimas de adenilciclasa en el espermatozoide. Si hablamos de esta transducción de señales, obviamente tenemos que mencionar a los segundos mensajeros. ¿Por qué? Porque el mensaje del exterior tiene que ser traducido y continuar dentro de la célula hasta producir una respuesta. Entonces se van a crear ciertas sustancias que van a provocar una cascada de señalización, una amplificación de ese mensaje. Algunos muy conocidos que ya hemos estado mencionando, el AMP cíclico y el GMP cíclico, que trabajan con estos receptores ligados a la proteína G. Vamos a conocer también a nuestro inositol trifosfato, ceramida. ¿De dónde podrá provenir este segundo mensajero? Ceramida. Estoy segura que se acuerdan hasta de su examen que un esfingolípido va a tener en su estructura como base a la ceramida. Y hay un esfingolípido en especial, la famosa esfingomielina. ¿Listo? Calcio como segundo mensajero, cuando aumentan los niveles de calcio a nivel intracelular, va a provocar ciertas señales, y este óxido nítrico, que como ya hemos visto, puede enviar señales. Vamos a tener ciertas moléculas de acoplamiento. Allí sobre todo mencionar a este GRB2 que trabaja con nuestros receptores de tirosina quinasa, los cuales son muy importantes para nuestra hormona insulina. Estas moléculas de acoplamiento, chicos, lo único que hacen es enviar la señal, porque saben que sin ellas no va a poder continuarse con este mensaje. Estas moléculas en su estructura van a poseer sitios SH2 importantes para unirse en receptores fosforilados. ¿Listo?
Tenemos varias clases. Otro muy importante es este SOS, que es un factor de intercambio de nucleótidos, que bueno, de repente lo vamos a ver ahora en lo que es el envío de señal de la insulina para la activación de nuestra proteína RAS. En cuanto a la respuesta celular, que es lo que se quiere, la finalidad del mensaje que se está enviando, obviamente tiene que ver con vías metabólicas. ¿Por qué? Porque está relacionada esa regulación de nuestro metabolismo. Pueden activar o inhibir nuestras vías metabólicas. ¿Qué otro tipo de respuesta puede traer estas señales? División, diferenciación, proliferación celular. Lógico. ¿Por qué? Porque ellas pueden decir, oye, sí, reprodúcete, estamos bien, como en un cáncer. O no, activar vías de apoptosis, de muerte celular. Como también se menciona aquí, detección del ciclo, apoptosis o una respuesta. Aquí tenemos algunas acciones de nuestras hormonas sobre el tejido. Por ejemplo, la adrenalina. Como les decía, la adrenalina tiene una gran cantidad de tejidos blancos, siendo los más importantes el músculo, tejido adiposo y el corazón. Y miren las respuestas que obtenemos cuando la adrenalina hace clic con esos receptores. En el músculo, en un estado de estrés, va a provocar la degradación del glucógeno, glucogenólisis, lisis. En el tejido adiposo, de la misma manera, estrés, energía, lipólisis. Mientras que en el corazón, como yo creo que el mundo entero lo siente cuando está en estrés, hay aumento del ritmo cardíaco y contracción. Glucagón, por su lado, va a tener sus receptores sobre todo en el hígado, también en el tejido adiposo y por allí en el corazón, provocando respuestas parecidas, glucogenólisis, lipólisis y glucogenólisis. Adrenocorticotrófica, la ACTH, tiene receptores en el tejido de la corteza adrenal y en el tejido adiposo. Su señal, su respuesta final va a ser la esteroidogénesis, la síntesis de estas hormonas y la lipólisis. Obviamente la hormona luteinizante va a tener sus receptores en nuestros órganos sexuales, creo que eso nadie lo puede negar, además que en el tejido adiposo, provocando la síntesis de hormonas y la lipólisis. La hormona de la tiroides, estimulante, tejido principal la tiroides, secundario adiposo, secreción de hormonas tiroideas. La paratiroidea, que ya la hemos revisado, si no, por favor denle una leidita. Dos tejidos muy importantes, básicos, hueso y riñón, y siendo su respuesta final mantener los niveles de calcio y fosfato en el torrente sanguíneo. La vasopresina, yo creo que han escuchado acerca de ella. Ella se encarga de mantener los niveles de agua, la reabsorción del agua, por lo tanto su tejido blanco es el riñón. Y las prostaglandinas, como ya habíamos mencionado anteriormente, las cuales van a estar relacionadas con la agregación, con la inflamación, crecimiento, etc., tienen como tejidos blancos al fibroblasto y a las plaquetas. En esta oportunidad vamos a ver cómo se promueve la formación de dos segundos mensajeros muy importantes. Hablamos del inositol trifosfato y del diacilglicerol. Para esto tengo un receptor transmembrana que en presencia de su hormona, de su ligando, va a activarme otra vez a la proteína G. La proteína G activa, ojo, la subunidad alfa, va a activar a una fosfolipasa C. Su nombre lo dice todo, fosfolipasa. ¿A quién va a atacar? A los fosfolípidos. ¿A qué fosfolípido? A este fosfatidil inositol difosfato, el cual se encuentra obviamente en la membrana. Esta molécula va a remover todo el grupo polar en forma de inositol trifosfato y me va a dejar el diacilglicerol en la membrana.
¿Por qué? Porque esta es una molécula insoluble en agua, mientras que el inositol es soluble en agua. Al ser soluble en agua, este fácilmente va a poder viajar en la parte intracelular, en el citoplasma. Mientras que el diacilglicerol, no sé si se lo imaginan, glicerol más 2 ácidos grasos y el OH, se va a quedar anclado en la membrana. Este diacilglicerol me va a activar, como lo pueden ver aquí, a la proteína quinasa C. Ya no es la B, es la C. ¿Y qué va a catalizar esta? Me va a provocar la activación de otras enzimas, entre ellas, pues, proteínas de actividad, de síntesis de moléculas. Por otro lado, mi inositol trifosfato va a ser reconocido por los receptores del retículo endoplasmático, que va a favorecer la salida de calcio. Entonces, cuando el calcio empieza a aumentar en el citoplasma, se va a unir a una proteína, la calmodulina, que también me puede activar a la proteína quinasa C. ¿Listo? Y de esa manera tenemos pues esta respuesta para la activación de la proteína quinasa C. ¿Quiénes pueden ser activados por el sistema del fosfatidilinositol? Estamos hablando de nuestros 2 segundos mensajeros. Nuestra hormona liberadora de tirotropina en la hipófisis, en la adenohipófisis, va a provocar la secreción de la prolactina. Gracias a estos 2 segundos mensajeros. La vasopresina en el hígado va a provocar la glucogenólisis. Los factores de crecimiento, señores, tanto de proliferación, de división celular, en los fibroblastos provocan una síntesis de DNA. La acetilcolina también puede utilizar estos 2 segundos mensajeros en el páncreas para la secreción de una hormona importante y para la secreción de una enzima muy importante, amilasa e insulina. ¿Por culpa de quién? De nuestra acetilcolina. ¿Y qué segundos mensajeros utiliza? Diacilglicerol y el inositol trifosfato. Y por último, la agregación plaquetaria ligada a esa trombina como primer mensajero también está relacionada con este sistema. Hagan de cuenta, trombina, primer mensajero, hace clic con su receptor transmembrana ligado a la proteína G, y esta proteína G activa me va a formar 2 segundos mensajeros que va a tener esta respuesta como producto final. Por ejemplo, aquí vemos el accionar de la acetilcolina ya no frente a receptores nicotínicos, o sea, esos receptores de canales iónicos, sino frente a un receptor muscarínico, que es el que tenemos aquí, ligado a la proteína G. Es por eso que nos hablan del receptor muscarínico para acetilcolina. Este receptor muscarínico tiene pues sus 7 zonas o dominios transmembrana ligado a la proteína G. Esta proteína G se va a activar intercambiándose el nucleótido, y cuando se activa va a unirse nuestra subunidad beta-gamma con los canales de potasio, facilitando de esta manera la eliminación, la salida de potasio de nuestra célula, de nuestro tejido. ¿Dónde se da eso? Sobre todo en el aparato digestivo o en la vejiga o en el tejido vascular y respiratorio. Allí vemos pues el accionar de nuestra acetilcolina. ¿Provocando qué reacciones? La más común, la contracción muscular. Por allí también podemos hablar, si hablamos del aparato digestivo, la secreción de ciertas glándulas, entre ellas también podemos decir la secreción del ácido clorhídrico, de la histamina, etc. Otro tipo de receptor que también hemos mencionado, el de la rhodopsina. En este caso, chicos, vamos a trabajar con la famosa fosfodiesterasa del GMP cíclico. A quien voy a destruir es a mi GMP cíclico, como vamos a ver a continuación. Mi receptor
rodopsina es activado por estímulos. Si hablamos de la visión, cuando ustedes están a oscuras, ¿se ve algo? No, ¿verdad? Recién cuando tengo contacto con la luz, con los fotones, recién se puede dar la señalización. Es por eso que aquí vemos fotones activan a mi receptor activo va a provocar la liberación de la molécula de GDP de esta proteína. Al liberarse GDP, ingresa GTP activando nuestra fosfodiesterasa. Y fíjense, nuestra fosfodiesterasa tiene dos subunidades, alfa y beta, ligadas a una fosfodiesterasa gamma, la cual es la que inhibe la actividad de estas dos. Cuando viene mi proteína unida a GTP activa, se va a unir a esta subunidad gamma, liberando a las otras dos. De esa manera, yo fácilmente puedo transformar GMP cíclico en GMP. Y esto está ligado pues a la regulación de la actividad de proteínas activas. Por otro lado, el mecanismo de transducción en cuanto a señales olfatorias, vemos que está ligado a canales de sodio. De la misma manera, tengo un receptor transmembrana, viene el olor, ojo, estimulante, me va a provocar la activación de mi proteína G, removiendo GDP, ingresando GTP. Mi adenilciclasa se activa formando AMP cíclico, y mi AMP cíclico, ¿a quién va a activar en este caso? A canales de sodio, facilitando de esa manera la entrada de sodio. Por este lado vamos a ver la vía de señalización del factor de necrosis tumoral. Si hablamos de este factor de necrosis tumoral, podemos ver que tiene la característica de ser un ligando de señalización paracrina. Funciona como un mediador del sistema inmune, la respuesta inflamatoria y la apoptosis. Este factor de necrosis tumoral va a tener como receptor a un receptor catalítico, el cual va a actuar sobre la esfingomielina presente en mi membrana. De esa manera voy a liberar ceramida, segundo mensajero. Este segundo mensajero me va a activar a una fosfatasa alcalina, la cual va a tener proteínas blanco por ahora desconocidas. Pero ¿qué más hace esta ceramida? Esta ceramida también activa una proteína quinasa, la cual me activa diferentes vías de proteínas G monoméricas, entre ellas la famosa RAF, el cual va a provocar la activación de las vías MAP quinasas y también del factor de necrosis kappa beta, el cual puede atravesar fácilmente el núcleo, llegar a su zona de reconocimiento del DNA y provocar alguna de estas respuestas, que podría estar ligada a la inflamación o a la apoptosis. De esa manera tenemos la activación o la actividad de nuestro factor de necrosis tumoral, con otro segundo mensajero. Y en este caso vamos a ver a nuestros receptores intracelulares. Para ello tenemos que reconocer qué tipo de hormonas, sobre todo las liposolubles, las sexuales, glucocorticoides y mineralocorticoides son las más adecuadas para evaluar este tipo de receptor. Nos dice que el receptor de esta hormona glucocorticoide, lo más común, el cortisol, va a tener tres zonas. ¿Cuáles son esas tres zonas? La primera de ellas, un dominio de unión al DNA. ¿Listo? Dominio de unión al DNA. Es una zona pequeña, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, en la porción N-terminal, hay una zona variable que es específica para cada una de las hormonas. Y por la zona del C-terminal hay un dominio de unión al ligando o a la hormona.
¿listo? Unión del DNA en el centro, unión del ligando a la hormona en el lado C terminal. Que cuando no está unida a la hormona, se encuentra unido a ciertas proteínas térmicas diversas, por ejemplo en este caso el de tipo 90. Así tal cual está soluble en el citosol. Pero llega la hormona, atraviesa la membrana, reconoce su sitio de unión y desplaza a esta proteína térmica, quedando el receptor activo. Este receptor activo atraviesa la membrana hacia el núcleo y va a buscar esa zona de reconocimiento, ese elemento respuesta en el DNA para luego favorecer la transcripción de genes. ¿Listo? Y en esta diapositiva vemos diferentes diseños de estos receptores nucleares. Hay podemos decir, algo general de estos receptores. Lo primero que hemos mencionado es que en el lado N-terminal tengo una región variable dependiendo del receptor del que esté hablando. Por ejemplo, el más pequeñito es el receptor de la hormona tiroidea, que tiene una zona variable pequeña, a diferencia, por ejemplo, del receptor de la progesterona o del mismo, receptor del glucocorticoide, que son zonas variables largas, de 100 a 500 aminoácidos. Ligado a nuestra zona de dominio, de unión al DNA, esta zona es específica, casi siempre son 68 aminoácidos, los cuales van a unirse a una zona específica del DNA. Y por otro lado tenemos a nuestro dominio de unión de la hormona. Este también es algo variable, de 225 a 285 aminoácidos, el cual cuando no está al lado de la hormona se une a otras proteínas destabilizadoras. Aquí vemos pues ciertos aminoácidos idénticos, por ejemplo en la zona de unión del DNA, como pueden ver, tiene el mayor porcentaje de parecido entre los diferentes receptores, a diferencia de la región variable, como hemos mencionado, son específicos para cada uno de ellos. Y allí terminaría nuestro tema de transcripción.